Vamos a iniciar nuestro siguiente ejemplo de macros a través del Visual Basic, utilizando el Visual Basic. Para eso nos hemos replanteado un supuesto práctico de rellenar un formulario y que los datos que nosotros vamos introduciendo a través del formulario sean volcados, sean registrados en una tabla. Para ello hemos creado una pestaña llamada formulario, que es un formulario básico, en el que aparecen una serie de columnas con datos, que estos los iremos utilizando para hacer nuestra programación y para introducir datos, pero que luego se pueden ocultar para que quede de forma mucho más grata. Y en la siguiente hoja, en la hoja 2, se van a volcar los datos, en el que va a volcar los datos que tiene la tabla junto con más información, que en este caso hemos añadido 2 campos más que se denominan clases y alumnos nuevos. Seguimos contando con la celda que nos va a indicar la posición del registro, donde se va a introducir el nuevo registro. Y en esta celda contiene la fórmula en el que nos cuenta los datos que aparecen en la columna A y más 1, porque ya la primera fila está ocupada. Bien, cada celda contiene un nombre. O sea, hemos puesto los nombres de los datos o de los campos que vamos a utilizar. Es decir, en la celda C3, en vez de llamarse C3, se va a llamar curso, en la de abajo se llama nivel, en la de abajo se llama turno y en la de abajo se llama alumnos. Y en la pestaña de datos, la celda que nos va a indicar la posición del dato registrado se llama fila. Es la posición del nuevo registro, donde se va a colocar ese nuevo registro. Bien, bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es colocar en al menos estas 3 celdas, en curso, nivel y turno, datos o los datos de forma aleatoria. Es decir, en vez de escribir pues, el curso inglés, francés o alemán o italiano, lo que nosotros vamos a hacer es que al pinchar en la celda correspondiente aparezca un desplegable de los datos que podemos introducir, es decir, de los datos válidos. Lo mismo vamos a hacer con nivel, que serían los de esta columna, y los mismos para turno, que serían los de esta columna. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nos colocamos en la celda correspondiente a curso, o que se llama curso, nos colocamos en la pestaña de datos y pinchamos en la opción de validación de datos. ¿Qué datos vamos a introducir? ¿Cualquier valor? No, una lista. Una lista de datos. ¿Cuál es el origen? Pues el origen de los datos van a ser desde el rango E3 hasta el rango E5, que serían los diferentes cursos que tenemos. Bien, una vez hemos cogido el rango, damos un aceptar. Es omito blancos, es decir, que si en esa lista hay huecos blancos no van a aparecer, y es una celda con una lista desplegable. Aceptamos. De tal forma que nos aparece la flechita de la lista desplegable, pinchamos en ella y aparecen los cursos que ahí tenemos. Con nivel hacemos lo mismo. Nos colocamos en la celda nivel, nos vamos a validación de datos de la pestaña datos, indico que voy a permitir los valores que tenemos en una lista, que contiene una lista, indicamos el origen, desde inicial 1 hasta plus, damos un intro y aceptamos. Y lo mismo para turno, nos colocamos en turno
nos vamos a validación de datos de la pestaña Datos, indicamos que el valor sea una lista y el origen de la lista va a ser desde mañana hasta noche. Damos un intro y aceptamos. De forma que al pinchar en cada una de estas celdas ya nos aparece un desplegable con los datos que tenemos que introducir o que podemos introducir. Bien, hasta aquí todo bien. Bueno, ya tenemos preparada el formulario. Algo diferente a lo que habíamos visto en otro supuesto práctico. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es ir ya directamente a la programación. Entonces nos vamos a desarrollador, de desarrollador nos vamos al Visual Basic y en Visual Basic se nos abre el editor de Visual Basic con las hojas que tiene nuestro libro o nuestro proyecto. Vamos a introducir en este caso un módulo. Nos vamos a insertar y de insertar nos vamos a módulo. Vale, aquí ya tenemos la ventana del módulo y ya estamos preparados para escribir el lenguaje de programación, escribir los procedimientos. Bien, entonces, lo primero que tenemos que es dar un nombre a este mini programa. Entonces, como es una rutina, sub, y ponemos que se va a llamar registro. Vale, ya está. Siempre tenemos que escribir en la primera letra mayúscula y todo lo demás en minúscula. Cualquier carácter que hayamos escrito mal, que nos falte, no va a ser reconocido y nos va a dar error. Bien, seguimos. Ahora, identificamos una variable con un procedimiento, o sea, de tal forma que a la hora de trabajar nos sea más fácil y no tengamos que escribir todo lo que es el procedimiento. Vale, entonces ponemos f igual, f es la variable, va a ser igual a range que sea la celda de fila. Es decir, que en vez de escribir range fila, pues vamos a poder identificarla como una variable, que en este caso es f fila, f mayúscula. Las variables conviene que sean mayúsculas. Seguimos. Como está bien, fijaros que se separan anteriormente hemos escrito todo junto, bueno, pues ahora se esparce al escribir bien, es lo que indica que este procedimiento, esta rutina, está bien escrita. Bueno, pues ahora vamos a indicar que se volquen los datos que se encuentran dentro de la tabla de formulario, esta pequeña tabla de formulario, se tienen que volcar a la hoja de datos, de tabla en cada una de estas celdas. Bueno, pues vamos a ello. Para ello volvemos otra vez al lenguaje de programación y entonces lo identifico. Digo, hoja, switch, hoja, switch y entre paréntesis. ¿Dónde se tienen que volcar los datos? En la hoja 2, pero no se llama hoja 2, se llama de guión bajo tabla. Pues entonces lo escribimos. De guión bajo tabla. Y lo tenemos que escribir exactamente como lo tenemos escrito. Cierro comillas, cierro paréntesis, punto. Celdas. Cells. Ahora tengo que indicar dónde se tiene que copiar ese dato. En cells. ¿En qué celda? Pues en la fila. F mayúscula, coma. En la fila que me indica el contador de filas,
pero columna 1 y cierro paréntesis. Y esto va a ser igual, el dato que vas a coger va a ser el de range, abro paréntesis, de curso y cierro paréntesis. Cierro comillas y cierro paréntesis. Es decir, que los datos que se está en la celda de curso los tienes que volcar en la pestaña de guión bajo tablas de la tabla curso. O sea, en la celda correspondiente a la fila que te indica la celda fila y la columna 1. No columna A, sino se pone columna 1. Bien. Bueno, pues tendríamos que hacer lo mismo con los 4 elementos que tiene ese formulario: curso, nivel, turno y alumnos. Pues hacemos lo mismo. Bueno, pues en vez de hacerlo en programación se trabaja mucho con copiar y pegar y ya después modificamos. Control C, copio primer procedimiento y le pego. La pegamos 3 veces. Y así tengo los 4 datos que tiene que coger de la hoja de formulario. En este caso, pues vamos cambiando. La celda va a ser la de la fila y la columna 2. ¿Y qué tengo que escribir aquí? Pues según esto, lo que tendríamos que escribir sería el nivel. Vale. En la siguiente pondríamos, en vez de 2, ponemos un 3, fila, columna, y en vez de nivel aparecería un turno. Coge los datos de turno. Y por último, en la 4, columna 4, vas a volcar los alumnos. Es decir, curso, nivel, turno y alumnos. Eso sería. Vale. Bien, o sea, estos datos se van a volcar. Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ahora hay unas condiciones. Las condiciones son las siguientes. Nos dicen, cuando el turno es de mañana, el número de clases va a ser 3. Cuando sea tarde, 6. Y cuando sea noche, 5. ¿Y cómo ponemos esa condición? Pues con el procedimiento siguiente. El procedimiento siguiente diríamos con select. Select case range, abro paréntesis y entre comillas, turno, cierro comillas y cierro paréntesis. Vale. Aquí me faltan las comillas. Habéis visto que nos avisa porque nos faltaba algo, que eran las comillas. Doy un intro y digo, pues en el caso casi de que sea mañana, o sea que tengamos escrito mañana, esto va a ser igual, no, va a ser igual. Damos un intro, sería, vamos aquí a ver qué es lo que hemos escrito. Tendríamos que coger clases. Diríamos clases es igual a 3. Vamos a ver. Vale. Y ahora volvemos a hacer lo mismo, copiar
damos a copiar y pego. Y como era otro más, pego. En el caso de que aparezca tarde, el número de clases es 6. Y en el supuesto de que sea noche, el número de clases es 5. Bien, esta rutina ya la tendríamos. Entonces, finalizaríamos en Select y ahora le indicamos dónde tiene que aparecer ese dato. Para ello, volvemos a poner suites, hojas, de tabla, guión bajo, otra vez, entre comillas, de guión bajo, tabla, cierro comillas, cierro paréntesis, punto, cells, abro paréntesis, F y me lo pones en la columna 5, o sea, la fila, columna 5. Bien, y esto va a ser igual a clases. Es decir, en la celda que me indica la fila, columna 5, pones lo que hemos introducido en la condición arriba, clases, y damos. Bien, ahora vamos a poner o vamos a rellenar la columna correspondiente a alumnos nuevos. Entonces, la columna correspondiente a alumnos nuevos se va a rellenar según estas condiciones. Si los alumnos son menores que 10 igual a 10, se pueden aumentar como mucho un 4%. Si es menor que 15, un 3%. Y si es mayor que 15, un 2%. Es decir, menores que 10, un 4. Entre 15 y 10, un 3. Y cuando es mayor de 15, son un 2. Bueno, entonces, aquí puede suceder que nos interese saber el número de alumnos nuevos que podemos meter o podemos plantearlo como los alumnos nuevos, como un total, no solamente de los alumnos que tenemos, sino que aquí aparezca el total de los alumnos que teníamos aquí en la columna alumnos más los nuevos. Bien, bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Volvemos otra vez, va a ser una rutina de cómo es una condicional select case. Pues nada, vuelvo a cogerlo de arriba, control V, turno no, sería, habíamos escrito en la columna alum nuevos. Escribimos aquí alum _ nuevos. Vale. Y vamos a decir case is hemos dicho case is habíamos puesto la condición que sea menor o igual a 10, ponemos is menor o igual a 10 10 sea menor o igual a 10, pues ponemos alum nuevos va a ser igual a el range, abro paréntesis entre comillas, de alumnos ¿vale? Y ponemos el tanto por ciento, que era un 4%. Habíamos puesto un 4%, ¿vale? O sea, podemos meter el margen de un 4%, ¿vale? Si quisiésemos que
que apareciese el total, pues tendríamos que poner más, otra vez, el range de, pues de alumnos. Cierro comillas y paréntesis, ¿vale? Pero como no queremos que aparezca el total, sino que simplemente me indique el número de alumnos, el número de alumnos máximos que vamos a poder poner basándonos en los que tenemos, pues lo dejamos así. Bien, damos un intro y ahora tendríamos que hacer lo mismo con el resto de los tantos por ciento. Pues nada, lo copiamos y lo pegamos. Control V y Control V. Cuando es menor o igual a 15, habíamos dicho, el tanto por ciento que se aumentaba era un 3. Y en el caso de que sea mayor que 15, se puede aumentar como mucho un 2. Vale, ya tendríamos este supuesto hecho. Vamos a colocarlo aquí así para que quede un poco más claro. Y finalizo la ruta. Y ahora le voy a indicar dónde lo tiene que copiar. Entonces, selecciono lo que es el procedimiento entero de anterior y así simplemente sería modificarlo. Digo, selecciona de la hoja de tablas, de la celda, en este caso 6, y ahí vas a colocar alum -nuevos. Ahí va a aparecer los datos de los nuevos o de los alumnos máximos que podemos meter. Bien, una vez que tenemos esto, pues si esto está bien, pues nos va a aparecer un mensaje en MSG Box, ¿vale? Y en ese mensaje, pues por ejemplo, podemos poner datos registrados. Y cierro paréntesis. Vale. Y al conjunto de datos, una vez que se han volcado los datos en el formulario, pues que estos datos, o sea, que lo que aquí aparece escrito, que hemos puesto el nombre del rango, le llamamos datos, que se quede vacío. Para ello lo que hacemos es indicarle que range y entre paréntesis y comillas datos, ¿vale? Sea igual a vacío. Doble comillas. Bueno, pues ya tendríamos este procedimiento hecho, se supone. Lo que nos falta es probarlo, pues vamos a probarlo con un ejemplo. Vamos a poner así esto. Bien, para ello nos vamos a la hoja. Este se nos ha movido. Vale. Y nos vamos a colocar un botón en la pestaña de desarrollo, insertar, pinchamos en la flechita y cogemos un botón. Hacemos un botón, le vamos a asociar la macro registro, que ya está aquí grabada, aceptamos y al botón le vamos a poner el nombre de registrar. No, nos hemos aquí colocado. Vale. Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a poner como curso, por ejemplo, vamos a poner que sea inglés, el nivel inicial,
el turno de mañana y el número de alumnos que hay pues son, por ejemplo, 10. ¿Vale? Con 10 nos tendría que coger un 4% de 10. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Pinchamos en registrar y nos dice que hay un error. Vamos a depurarle. ¿Dónde está? Seleccione el caso de range. Claro, alumnos nuevos, no, selecciona el range de alumnos. Esto era el problema. ¿Vale? Esta acción restablecerá el proyecto, desea continuar, aceptamos. Volvemos otra vez a la hoja y volvemos a probarlo, porque era alumnos. Damos a registrar y nos dicen datos registrados, aceptamos. Vamos a probarlo, esto se ha quedado en blanco, vamos a ver si es cierto. Anteriormente, como nos daba error, él ha volcado todo el procedimiento que teníamos hasta donde ha encontrado error. Por eso encontraba error en la primera línea correspondiente a la rutina de alumnos nuevos, que estaba mal. El rango no era alumnos nuevos, claro, era alumnos. Y por eso lo ha dejado en blanco. Después, al volverlo a repetir, ha volcado todos los datos, pero ya con el cambio hecho. Fijaros que alumnos nuevos son 0,4, o sea, 4 alumnos, ¿vale? O sea, mejor dicho, 4 alumnos no. No llegarían a la mitad, no se tendrían en cuenta. O sea, podríamos crear aquí un alumno que cuando son mayores que 4, pues que nos pongan, que lo redondee. Pero en este caso no podemos meter medio alumno. Bueno, si nosotros cogemos, ¿vale? Y borramos este dato, fijarnos que al borrarlo se queda la fila vacía, pero nos va a volcar el siguiente registro en la fila 4. O sea, mejor dicho, en la 3, o sea, sobreescribiría este. Es decir, si ahora cogemos y lo eliminamos, entonces ahora sí que nos volcaría los datos. Vamos a hacerlo con otro dato. Por ejemplo, el curso. Vamos a poner francés con el nivel, por ejemplo, el intermedio 1, el turno va a ser por la tarde y los alumnos hay 8. Bueno, en vez de 8 vamos a poner que sean, por ejemplo, 12. Que nos tiene que coger, en este caso, 12, nos tendría que coger el 3% de 12. Bueno, pues pinchamos en registrar, datos registrados, nos vamos a la pestaña de datos y aquí lo tenemos. Tenemos que el número de alumnos máximos que vamos a poder poner no va a ser ninguno. ¿Por qué? Porque el tanto por ciento es menor que la mitad y no va a redondar, sería 0. Es decir, cuando sea, podríamos poner una nueva columna y cuando sea mayor que 5, pues que aparezca ahí un 1 y cuando sea menor que 1, que aparezca un 0. Es lo que podríamos establecer o bien en el lenguaje de programación, aquí, si alumnos nuevos, por ejemplo, alumnos nuevos mayores que 5 o mayores de 0,5, 1. Alumnos nuevos menores que 0,5, 0. Eso lo podríamos poner como dato, pero tendríamos que ir
colocándolo bien en cada uno de estos, o bien mediante una rutina en esta parte. Podríamos ponerlo, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, control C. Vamos a ver cómo resultaría. Control V. Menores que 0.5. O sea, lo tendríamos que poner, no lo podríamos poner, porque tendríamos que crear otras rutinas. Si los alumnos nuevos son menores de 0.5, tendría que ser 0. Si los alumnos nuevos son mayores que 5, tendríamos que poner 0,5, tendríamos que poner 1. Es decir, antes de volcar aquí, tendríamos que hacer otra rutina. Y vamos a ver si lo podemos hacer. Vale, vamos a hacer esto. Selecciono todo esto, otra vez la rutina, y la pego aquí. Y digo, alumnos no, está aquí. Alumnos nuevos, sí, alumnos nuevos. En el caso de que si es menor o igual a 0.5, alumnos nuevos tendríamos que hacer la rutina. No podríamos hacerlo así, tendríamos que hacerlo de otra forma. Bueno, esto es mejor para otro procedimiento antiguo, para otro procedimiento un poco más largo, que si no nos va a alargar bastante. Bien, una vez que lo tenemos ya, lo que hacemos es, lo podemos guardar. Habíamos dicho, para ello nos vamos a archivo, de archivo vamos a guardar como, le indicamos dónde lo queremos guardar y siempre lo tenemos que guardar con libro de Excel habilitado para macros. Macro 2, por ejemplo, macro 2. Y damos a guardar. Y ya lo tendríamos. Bueno, pues esto es todo por hoy.